Gracias. Bueno, estamos aquí totalmente en vivo desde Moscú. Efectivamente estamos en el aeropuerto internacional de Moscú, que se llama Sheremetyevo. Para muchos era el peor aeropuerto de Europa, lo que son las malas lenguas, y nos encontramos con una especie de arquitectura cuasi futurista en donde prácticamente todo funciona como el reloj, además de todas las actividades que puede utilizar y que pueden necesitar un transeúnte. Vemos que tiene una serie de facilidades, tiene business center, tiene sitios de recreo y por supuesto tiene todo lo que en lo que se ha convertido la nueva vieja Rusia, un emporio prácticamente del capitalismo en donde prácticamente todo tiene un valor de transacción monetaria, cosa que nos sorprende sobre todo desde el punto de vista después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Mucho de este aeropuerto, como pueden observar, es justamente el tema de las intersecciones. Este es un aeropuerto internacional, pero también tiene muchas líneas internas. Una de las características también es que es el aeropuerto de Aeroflot, la línea aérea insignia de la Gran Madre Rusia, como dirían la vieja guardia, y a partir del año 2007 vemos que este aeropuerto se ha convertido en un centro fundamental porque está solamente a 30 minutos de la ciudad. Una de las cosas interesantes que ha ocurrido es que justamente a partir de la elección de este aeropuerto para hacer de alguna manera como la plataforma de comunicaciones por lo menos visibles vamos a decirlo así, del affair Snowden, el metro ha crecido en usuarios, ¿no? Hay una línea, que es la línea gris, la que hemos utilizado estos días, y que justamente hace énfasis en el tema de la cercanía, ¿no? Hay muchos militantes, muchas personas vinculadas con el tema de la libertad de expresión que se encuentran en la línea gris y se vienen en distintos vagones hasta esta zona. No es de extrañar entonces que veamos en algún momento personas con pancartas y además de eso, por supuesto, el tema de del propio movimiento natural de una ciudad como Moscú, que entre otras cosas es la ciudad más cara de Europa. Como mencionabas, las actividades del aeropuerto, es decir, la salida y la llegada de vuelos se mantienen. ¿Hay alguna zona especial fuera de lo que vemos donde no hay acceso a las personas, a los ciudadanos comunes que allí hacen vida? Sí, efectivamente, hay unas líneas que están vinculadas solamente para las personas que trabajan en las aerolíneas y por supuesto al personal de aquí de la zona, ¿no? Pero efectivamente hay un chance total de comunicación entre las personas. Uno de los temas interesantes que está ocurriendo en estos días es que prácticamente cualquier persona que quiera venir desde la ciudad puede hacerlo, como les decía, desde la vía del metro, vía autobuses, vía taxi, que son horrorosamente caros, por cierto, pero no hay ningún tipo de impedimento para que la gente se acerque. Otra cosa interesantísima de esta zona es que, como les decía, se vincula pues lo que es el turismo internacional con el turismo nacional. Una cosa que llama la atención es la gran cantidad de asiáticos, ¿no? Aquí prácticamente parte toda la gente hacia Tokio y por supuesto a Shanghái. Joaquín, en la experiencia, en la interacción que has tenido con lo que ocurre o con cómo se comporta el ciudadano ruso, ¿esto ha generado, por ejemplo, el impacto que una información como esta tendría en nuestro país? A ver, los venezolanos estamos absolutamente prestados a las redes sociales, a estar siempre bien informados. Somos un pueblo lleno de teléfonos celulares. ¿Cómo es en Rusia? Mira, no hay duda que Rusia es una mirada al futuro. Me recuerda mucho en algún momento al ciudadano berlinés. Están muy conectados, están muy vinculados al tema de las redes sociales, pero también tienen vamos a decirlo así, un lado humano que no dejan de lado. Fundamentalmente el tema vamos a decirlo así, de la alimentación, del orgullo ruso, de la vinculación con sus artes, eso es interesante. Tú hablas con cualquier persona en Rusia y bueno, es algo extrañísimo, ¿no? Uno lo conversa mucho con personas de la vieja guardia, pero bueno, esta es una ciudad que tiene muchísima historia en capas, ¿no? Es una ciudad que ha sobrevivido al fuego y a la ceniza y posiblemente sea una de las únicas ciudades del mundo donde tú puedes llenar un estadio
o simplemente con un poeta o una poetisa, cosa interesantísima que posiblemente en ningún lado, en ninguna parte del mundo ocurre. Siento que hay una vinculación efectivamente con el tema tecnológico, pero también hay una vinculación humana que no se deja de lado. También una de las cosas que estamos viendo en estos días es que, bueno, es el tema del asueto, ¿no? Hay mucha gente que ha ido a lugares de resort y, bueno, hay muchísima gente bronceada, mucho más bronceada de lo que uno pensaba. Ahora volviendo al caso Snowden, Joaquín, y lo que se espera sobre ello, decisiones del gobierno ruso, decisiones de los gobiernos latinoamericanos que ya hemos conocido, las implicaciones reales de este caso. En las próximas horas, ¿qué se espera? Y en este momento, ¿dónde se encuentra él? Fíjate, muchas de las personas que han estado vinculadas a las organizaciones no gubernamentales, específicamente de derechos humanos, nos han dicho que estemos pendientes porque posiblemente haya unas próximas declaraciones y muy posiblemente sea en un aeropuerto. No va a ser ellos no van a repetir aeropuerto, ellos nos lo dijeron abiertamente, así que hay que estar muy pendientes, ¿no? Ellos se mueven, como les habíamos dicho en alguna de nuestras conversaciones previas, hay un tema fundamental que es el tema de las zonas grises. Ellos tratan de vincularse en espacios en donde no puedan ser legalmente atrapados y en donde no puedan ser legalmente juzgados, ¿no? Por supuesto, sabemos que existen una serie inmensa de abusos a partir de la violación del derecho internacional prácticamente desde después de la caída de las Torres Gemelas, pero efectivamente ellos justamente por ese tema están sumamente perspicaces y suspicaces sobre todo. Él en este momento se encuentra en una zona especial que está custodiada, sin acceso necesariamente a la prensa, sino en el momento en el que tenga que dirigirse a los medios de comunicación. Bueno, según nos han conversado, estaba en una zona mucho más cercana de lo que la gente cree y también tiene, por supuesto, la supervisión de organismos internacionales que revisan los derechos humanos. Conseguimos aquí mucha gente del grupo ABAZ, ABAAZ.org. También vimos a muchas personas de Amnistía Internacional. Hemos visto incluso gente de PIRA, que es cosa que nos llamó la atención, la gente que justamente protege a los animales, PETA. Es decir, hay una especie de, como lo decimos en algún momento, una especie de resistencia digital o una suerte de alterresistencia, por llamarlo de alguna manera. De nuevo, con muchos bemoles, ¿no? También vemos a gente muy ideologizada que no pareciera no ver la película completa y, bueno, perciben gobiernos que son en el fondo neodictaduras como unos espacios de libertad, cosa que es peligrosísimo, ¿no? Pero efectivamente en el caso de Rusia y en el caso de sus ciudadanos son personas muy informadas. Eso sí, han pasado por momentos muy fuertes. Recordemos que aquí no solamente han asesinado, recordemos el caso de Politkovskaya, la periodista que murió asesinada a la salida de su periódico, sino que también han tenido episodios de rusos en los cuales han brincado el charco, por llamarlo de alguna manera, han traicionado a sus órganos de inteligencia y han terminado muertos por envenenamiento. Para que ocurra esa rueda de prensa, por ejemplo, en otras instalaciones aeroportuarias, para que ese traslado tenga lugar, él tendría que tener la aprobación del gobierno. Recordemos su estatus, el pasaporte fue anulado por el gobierno de Estados Unidos al conocerse la medida penal en su contra. Entonces, ¿cuál sería la situación en este caso para que pueda nuevamente dirigirse a los medios en caso de que no sea en ese aeropuerto? Sí, definitivamente ellos están jugando un poco al tema de las áreas grises, es decir, al principio se hablaba de Snowden como un contratista de la CIA, después se dijo que era un colaborador de la CIA, después dijo que que es prácticamente lo mismo, un eufemismo, era parte del outsourcing de una empresa de la CIA que era la BAEH, y bueno, efectivamente creo que la asistencia legal es la que ha hecho que dosifique sus declaraciones y que justamente busque la mejor manera de salir ileso, sobre todo de la justicia norteamericana. En algún momento hablamos que el tema de la traición se ha vinculado a lo largo de la historia con una pena terrible, que es la pena de cadena perpetua, ¿no? Se ha hecho ya prácticamente como una especie de lugar común entre humoristas y caricaturistas el tema de Snowden como una suerte de reedición de una película norteamericana que se llamaba The Falcon and the Snowman, y entonces están haciendo chistes como The Falcon and the Snowden, es decir, alguien que efectivamente tuvo acceso
sujeto a grandes, vamos a decir así, secretos de la política norteamericana, pero que lamentablemente o positivamente, dependiendo del punto donde nos pongamos, las hizo públicas, ¿no? No hay duda de que existe algo muy importante que es lo que se llaman los contratos de confidencialidad, ¿no? Y fue una de las cosas con las cuales entró Edward Snowden en esta empresa, en BAH. ¿Podemos contar con el apoyo del equipo para girar un poco la cámara y permitirnos una visual desde otro punto, Joaquín, para poder explorar, gracias a ustedes, la situación del aeropuerto en este momento? A ver. Danos aquí, Daniel, paneo y tilt. Vamos a ver entonces hacia el resto de la zona. Ajá, ¿qué es lo que estamos observando en este momento, Joaquín? ¿Qué parte del aeropuerto es? Esta es una de la parte sur del aeropuerto. Hay que decir que este es un aeropuerto interesantísimo porque se construyó en capas. Lo que estamos viendo es el aeropuerto viejo y progresivamente se construyó hacia abajo, es decir, como de alguna manera la arquitectura de los búnkeres o de los blocados, como dirían los españoles, se construyó hacia abajo. Y esta es la parte más vieja, progresivamente cada piso nuevo se construye hacia abajo. Vemos, por supuesto, todos los lugares donde puedes cambiar divisas y en donde puedes pasar un rato mientras llega tu vuelo. Todas estas zonas están abiertas las 24 horas. Esto es un tema interesante. Ya se habla mucho de Nueva York como la ciudad que nunca duerme. Moscú creo que se la lleva de alguna manera entre los cachos, como diríamos los venezolanos. Como vemos, allí hay una, si se quiere, pues una interacción normal. Vemos que la gente está esperando para poder abordar su vuelo, etcétera. Esto quizás si estuviese ocurriendo en nuestro país generaría un poco más de expectativa. Veríamos allí una línea amarilla, una franja amarilla con el resto, con todos los medios haciendo la cobertura. ¿Por qué es distinto en este momento? Es decir, ¿los medios están todos en un solo sitio o cada quien está en el sitio que más le convenga y cuando hay rueda de prensa o algún escenario donde se produce la información, entonces sí todos están juntos en el mismo lugar? Bueno, fíjate que un poco lo que ha ocurrido con el caso Snowden es que hay una suerte de información tipo guerrilla o guerrilla marketing. Entonces anuncias 10 o 15 minutos antes dónde va a ser la rueda de prensa y a partir de allí la gente se desplaza. En esta zona hace cosa de 3 o 4 horas habían personas con algunas pancartas, hicieron literalmente una suerte de performance y se fueron con la misma. Es decir, todo depende de la cobertura o del efecto que quieran recrear. Como te comentaba, esta es la parte más antigua. Hacia abajo siguen habiendo otras capas de la propia arquitectura del aeropuerto y se conectan entonces con otros temas, con las líneas del metro, con los autobuses, con los taxis, en donde también hemos visto algún tipo de manifestación pro o anti-Snowden. Recordemos que también aquí ocurre algo de lo que no nos es para nada nuevo en Venezuela, que es que ante una manifestación con unas pancartas enfrente conseguimos a otra manifestación anti-evento, ¿no? Así que, bueno, nada, un poco la respuesta muchas veces es inmediata. Por eso es que justamente ellos están haciendo esta suerte de performance o de happening en donde generan un evento y avisan hasta el último momento. De modo que ustedes, para saber qué es lo que va a ocurrir o cuál es la agenda informativa este fin de semana, deben estar atentos a las redes sociales porque esa es una de las vías principales por donde se enteran qué es lo que va a ocurrir. No hay duda, de hecho recomendamos, entre otras, bueno, Snowden está haciendo el llamado casi siempre cuando termina o cuando está por terminar el evento, nunca dice cuándo y dónde, pero sí hay una serie de cuentas que están asociadas. Amnistía Internacional es una, PIRA ha hecho algunas cosas, Abbas.org también es muy importante. Bien, Joaquín, nosotros con esta imagen de ustedes en vivo, de nuestro equipo de Globovisión desde el sitio, están en Moscú, justo en el aeropuerto donde se ha generado la noticia acerca del caso Snowden. Despedimos este contacto vía Skype, prometiendo enlazar nuevamente con ellos porque van a estar haciendo pues esta cobertura especial para nosotros desde el sitio. Joaquín Ortega es politólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y se integra a nuestro equipo, como les hemos mencionado, desde Moscú para esta cobertura especial debido a su interés sobre el caso. Nosotros despedimos de esta forma.